sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pasa ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento, el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada a la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Oramos y le decimos: Padre, estás en la gloria. Tú eres maravilloso, mi Señor, eres hermoso. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Y en esta oportunidad, Padre, te pedimos que nos hables al corazón, que tu buena palabra, mi Rey, pueda reconfortarnos, que tu buena palabra, Señor, nos pueda animar a poder seguir caminando. Pedimos que tu Espíritu, al inicio de este capítulo, donde Él manifiesta que sería bueno que el hombre o que la mujer no se involucre en la parte de las relaciones sexuales, pero decía él, a causa de toda la inmoralidad que rodea, en este caso a la sociedad corintia y en nuestro tiempo pues a la sociedad moderna, dice él, cada uno tenga su propia mujer y cada una, dice, tenga su propio marido. Ese es el consejo del apóstol. Y luego se habló de las responsabilidades, cada una de las responsabilidades que conlleva el ser esposo. Presentación de matrimonios, hermanos, el énfasis es a guardar esa unidad, a poder mantenerse en la unidad que el Señor ha establecido. Y la Escritura dice que lo que Dios ha unido, que no le separe el hombre. Entonces el deseo de Dios es que los matrimonios constituidos permanezcan, que los matrimonios constituidos puedan estar así unidos para toda la vida. Ese es el deseo de Dios. Pero hay, hermanos, situaciones muchas veces en la vida que se presentan. Y es por eso que el apóstol también dijo, si alguien se separa, quédese sin casar. Así dijo él, o reconcíliese con su marido, dice, y nuevamente pues estén juntos. Ese es el deseo de Dios. Pero esta última parte, la que hemos leído en esta oportunidad, habla lo tocante a los solteros, ya sea soltero hombre o soltera, ¿verdad?, mujer. Aquí hay que ser claros porque abarca a más de lo que nosotros imaginamos. Comienza diciendo a las vírgenes, pero luego más adelante va a hablar de las viudas y también habla de las que están solteras. Entonces hay varias categorías ahí. Es probable que no lo hemos observado todavía. Lo mismo puede ser en el caso del hombre. Si hablamos de las vírgenes o los hombres incluso vírgenes, porque normalmente se habla de mujeres vírgenes, pero el calificativo de virgen lo que significa es sencillamente una persona que no ha tenido relaciones sexuales con nadie, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, por un lado está hablando de esas personas que son jovencitos, que son jovencitas,
que nunca han tenido nada que ver con nadie. Pero por otro lado dice los solteros, las solteras. En este caso se está refiriendo a las personas que es probable que hayan quedado solas por alguna situación. Quizás se enfrascaron en alguna relación y no funcionó, no llegaron ni siquiera al matrimonio, se separaron y quedaron solos o quedaron solas. Entonces se refiere a las personas que están solas o solos. Pero luego también habla de los viudos o de las viudas, en este caso, ¿verdad? Referente a las personas que sí contrajeron matrimonio, pero por cosas del destino, pues la persona muere, el esposo muere o la esposa muere y quedan solos. Entonces, ¿qué hacer con esas personas? Es lo que Pablo va a explicar en este pasaje. La verdad es que el pasaje es muy completo. Todo el capítulo 7 habla de los diferentes aspectos que tienen que ver con el matrimonio. Hermanos amados, el deseo del Señor es que la iglesia sea una iglesia fuerte, que la iglesia sea una iglesia firme. Pero como habremos notado, no, hermanos, van a haber iglesias fuertes o iglesias pujantes si no hay matrimonios fuertes también. Porque bien hemos dicho, cuando hablamos acerca de estos temas, cuando se dice, hermanos, que la sociedad es una sociedad fuerte, una sociedad que da testimonio, me refiero al pueblo cristiano, estamos hablando de familias constituidas. Pero si las familias, hermanos, no son firmes, pues la sociedad tampoco lo será. Y si hablamos de la iglesia en particular, que es parte de la sociedad, también, hermanos, será una iglesia que no camina bien, será una iglesia que tiene dificultades, ¿verdad? A la hora de dar testimonio, a la hora de presentar lo que debemos ser como cristianos. Quiero que veamos entonces la primera parte del mensaje de hoy, en el consejo para los solteros, es que haría bien la persona en quedarse como está. Ya Pablo habló de eso antes y él ha dicho que su deseo fuera que las personas se quedaran así como él, porque él era solo. Pero también veíamos que él dice que cada persona tiene un don, o sea, y eso no se puede negar. Pudiéramos bien decirle a alguien y quizás hasta quererle ordenar, ¿verdad?, que esa persona permaneciese sola. Pero la realidad es que nosotros no podemos imponerle a nadie que permanezca solo o sola. Porque sabemos, hermano, que cada persona tiene una cualidad y otros no. Al hablar de dones, Pablo dijo exactamente que se estaba refiriendo al don de continencia. Ese don de continencia es una referencia a que alguien que no tiene necesidad, si es hombre no tiene necesidad de mujer, y si es mujer no tiene necesidad de marido, entonces puede permanecer solo. Pero ¿qué con las personas que sí tienen necesidad? Entonces no pueden permanecer solas. Veamos entonces el versículo 25. Dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Dirá usted, pero ahí dice el hombre. Sí, lo mismo es para la mujer también. Bien haría la mujer sola, en este caso las vírgenes o los muchachos vírgenes, en quedarse como están. Pero vuelvo a repetir, eso es lo que Dios está diciendo. Pero ya aclaramos que está bien que se quede solo, pero si no siente necesidad de mujer. Y si la mujer no siente necesidad de hombre, entonces está bien que permanezca solo. El problema es cuando la persona aparentemente está solo, pero en realidad, como dicen, ¿verdad?, anda haciendo y deshaciendo. Fuera del Señor, pues las muchachas se enfrascan en relaciones ilícitas, no permitidas, y muchas veces quedan embarazadas. Y los jóvenes, en el caso si son hombres, ¿verdad?, se meten en un problema y después ya no te conozco, ¿verdad?, no se hacen cargo. Entonces, es una realidad que está diciendo que hay que permanecer solos, pero si tienen la capacidad
si tiene el don de continencia. De otra manera, pues no, ¿verdad? Así que le es bueno a la persona el quedarse solo, pero da algunas razones. Yo quiero mencionar dos. En el versículo 26 dice, a causa de la necesidad que apremia. Mire, tengo puesto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Según los entendidos, acá no queda muy claro qué es lo que el apóstol quiso decir, ¿verdad? Porque no explica más, pero podría ser que está refiriéndose a las persecuciones que vendrían. No es lo mismo que una persona esté sola y se movilice para un lugar y para otro de alguien que tiene responsabilidades, como lo vamos a ver en breve, ¿verdad? Que tiene un esposo, si es mujer, que tiene una esposa, si es hombre, súmele los hijos. ¿Cómo no es la responsabilidad de grande? Está pensando qué va a hacer, cómo va a salir con sus obligaciones para movilizarse a otro lugar. Está pensando cómo hacerlo también. Pero si la persona es sola, decide por su propia cuenta. Claro, si es hijo bajo dominio, pues informa a sus padres acerca de lo que va a hacer, pero tiene más facilidad. La otra razón que menciona es en el versículo 29. Miren lo que dice. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. El tiempo es corto, dice el apóstol. Como quien dice, los tiempos son finales. Y si Pablo lo dijo en aquel tiempo, en el primer siglo, piense ahora que han pasado 2000 años. ¿Cómo no será? El tiempo es corto. Por supuesto, pero si nosotros le decimos a un joven o a una jovencita, quédate solo, le digo, rapidito va a decir, no. Nosotros hablábamos con un joven, bueno, mis hijos a veces se ríen porque cuando yo les digo joven de alguien, pero en mi mente está cuando era joven la persona, ¿verdad? Claro, hoy son mayores ya. A un joven nosotros le decíamos, deberías de quedarte solo, era varón, deberías de quedarte solo. Y él decía, no, decía, ¿cómo me voy a quedar solo? Decía, si yo necesito tener mi esposa y quiero tener hijos. Es lo que él decía. Y entonces nosotros le decíamos, pero ya estás avanzando en años y todavía no te vemos novia ni nada. No, decía, no, yo quiero tener. Y a veces, cuando venía una situación difícil, él hacía bromas, ¿verdad? Pero él expresaba su deseo de casarse. Íbamos a misiones porque en ese tiempo viajábamos y visitábamos iglesias filiales y decía él, hermano fulano, le decía el que iba manejando, maneje con cuidado, le decía, porque yo no me quiero morir todavía. Que no mira que no me he casado, le decía, porque él sí deseaba casarse. Bueno, y gracias a Dios hoy está casado. Entonces se cumplió lo que él deseaba. Pero el tiempo es corto, dice la Escritura, y nosotros deberíamos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Yo creo que eso es el centro. Solteros o casados, hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Eso sería el ideal, hacer la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 28. ¿Qué será el problema entonces? Si Pablo está diciendo que fuera bueno quedarse solo, que fuera bueno no casarse, porque los tiempos son difíciles, entonces podría alguien preguntar, ¿entonces es malo casarse? No, Pablo dice que no. El versículo 28, más también si te casas, no pecas. Y si la doncella, hablando de la jovencita, esa es otra palabra para hablar de las vírgenes. Hay congregaciones donde a las jovencitas casaderas le llaman doncellas. Entonces, las doncellas son las que son jovencitas que nunca se han casado. Dice el versículo 28, más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo os la quisiera evitar, dice ahí. Si se casan, no pecan. A diferencia de la iglesia tradicional que muchas veces ha enseñado, ¿verdad?, que la relación sexual como que si degrada a la persona, como que si es menos santa la persona, la Escritura dice que no. El problema es una persona, ¿verdad?, que se dedica a andar, ¿verdad?, dando que hacer afuera, ¿verdad?, con un hombre, con otro, y si es un hombre, con una mujer, con otra, y sin casarse, porque hay de perversidades hay al escoger.
Por ahí anda un anciano que ya casi se va a morir, anda todo enfermo, pero él tuvo mujer, tuvo hijos, muchos, pero pregúntenle si se quisiera casar. Él dice que la mujer con que se va a casar no ha nacido, dice. Y muchos perversos dicen así, ¿verdad? Pero ¿por qué hablan así? Hablan así porque nunca quieren un compromiso, una responsabilidad seria. Por eso es. Pero pasemos a la parte siguiente, parte segunda del mensaje. Dice que hay diferencia entre el soltero y el casado. Diferencia entre la soltera y la casada. Veamos entonces qué es lo que dice. Si leemos el versículo número 32, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Mire, que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Levanten la mano los solteros y las solteras, como que si no los conociera, ¿verdad? Levanten la mano los casados y las casadas, también como que si no los conocieran. Hermanos amados, dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Si yo le preguntara a estos muchachos y a estas muchachas cómo se sienten ellos de ser creyentes, hermanos, fuera bueno oír esas respuestas. Si les preguntase si ellos se sienten impedidos de servir al Señor, fuera bueno oír las respuestas también. Claro que hay algunas pruebas y tentaciones que hay en la juventud también. Por supuesto, ese es otro tema. Pero si preguntara a los casados y a las casadas cómo se sienten de estar en el Señor y de servir al Señor, fuera bueno oír también esas respuestas. Pero estoy seguro que al preguntar de los impedimentos y de lo que cuesta el servir al Señor, si sacamos el balance, hay más costos en el caso de los casados. Porque si somos cuidadosos, ahí dice en el versículo 33 que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Hombres que estamos aquí, de cierto modo nosotros somos mundanos. ¿Qué dijo pastor? Va a decir. Nadie dijo amén en eso. No estoy diciendo que seamos pecadores. No estoy diciendo que andamos desenfrenados o que hacemos cosas así. Con referente al texto que acabo de leer, dice que el casado, y si las hermanas también piensan que solo del hombre, de lo mismo dice el caso de la mujer. Dice el versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, en los dos casos habla del hombre casado y de la mujer casada. Dice que tiene cuidado de las cosas del mundo. Pero agrega, ¿verdad?, de cómo agradar a su esposa en el caso del hombre, y a la mujer dice cómo agradar a su esposo. Entonces, dice las cosas del mundo para hablar de cómo agradarlos a ellos, ¿verdad? Esa es la parte central en ese versículo, tanto en el 33 como en el 34, de cómo agradar a su mujer, dice en el caso del hombre. Y en el caso de la mujer dice de cómo agradar a su esposo. ¿Se recuerdan en el primer mensaje de esto que teníamos? Mencionábamos que el hombre casado ya tiene dueña y la mujer casada ya tiene dueño. Entonces no es tal cosa como que, no, si yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? En el caso de la mujer, por ejemplo, que dijera la mujer, no, yo me visto como yo quiero, ¿verdad? No, si yo salgo de la casa a la hora que yo quiero, ya no puede. ¿Y por qué va a decir? ¿Porque es machista el hombre? No, ya tiene a quien responder. Y si la mujer no actúa en esa sintonía, de seguro que va a ser un hogar problemático, ¿verdad? Porque la mujer quiere hacer su voluntad y el hombre también quiere hacer su voluntad. Porque démosle vuelta. El hombre que se casó también sabe que tiene una responsabilidad con su esposa. Ya no va a ser como cuando estaba soltero, ¿verdad? No, es que yo tengo mis cheros, ¿verdad? Salimos todos los fines de semana, ¿verdad? Vamos al centro, vamos aquí, vamos allá. Así era cuando estaba solo.
Pero cuando está casado, ya tiene quien le mande, aunque lo quiera o no lo quiera. Seamos hombres y seamos así, ¿verdad? Muy machos. Ya hay alguien. Entonces el hombre, lo mismo, va a salir de casa no porque es el hombre y porque es el que manda, se dice, o es la cabeza. Si nos vamos al aspecto bíblico, siempre informa, ¿no? Voy para tal lugar, voy a trabajar o voy a hacer lo otro. Entonces es algo para que haya armonía en el hogar. Pero si el hombre dice solamente se baña, se viste y sale, ¿verdad? Y la mujer, ¿y para dónde vas? ¿Qué te interesa? Seguro que hay un problema ya. Y cuando regrese, lo más seguro es que no va a haber alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos generando el conflicto en el matrimonio. Pero cuando hay un acuerdo, hermanos, en el hogar cristiano, en este caso, eso es precioso. Hace tiempos, y me gusta recordar eso, hace tiempo en una conferencia, ¿verdad? Una conferencista hacía la pregunta, ¿cuántos están felizmente solteros? Decía, y todos levantan la mano, de los que eran solteros. ¿Cuántos? Primero dijo casados, y levantaron la mano varios, pero cuando dijo ¿cuántos felizmente casados? Ya ni todos levantaban la mano. Porque hermano, una cosa es estar casados y otra es estar felices. Sería bueno hacer una prueba, aunque quizás se puede decepcionar usted. Me gustaría que no se decepcione. Si le preguntara a su esposa, ¿te sientes feliz conmigo? Y otros le han preguntado, si volviéramos a estar jóvenes, ¿nos volveríamos a casar o no? Si alguien contestara algo diferente, dolería el corazón, ¿verdad? Para los que somos hombres. Si le preguntáramos a la esposa y le dijéramos, si fuéramos jóvenes de nuevo y nos encontráramos, ¿nos volveríamos a casar? ¿Y qué tal si la mujer dijera que no? Qué doloroso fuera, hermanos. Y la mujer pienso que es lo mismo, ¿verdad? Las esposas son más expresivas todavía y como nosotros los hombres somos bastante simples a veces, ellas le preguntan a uno, ¿me amas? ¿Verdad? ¿O me quieres todavía? Y uno le dice, sí, ¿verdad? Ya sabes que te quiero. Y uno a veces es simple y dice, si no estuviéramos juntos, o no te atendería como te atiendo, o no hiciera esto y lo otro. Pero las mujeres quieren oír que nosotros les digamos que las amamos, ¿verdad? Que son especiales para nosotros. Creo que más que los hombres. Claro, a los hombres nos gusta también oír palabras bonitas, pero más en el caso de las hermanas, de las esposas, siempre quieren oír que son importantes para nosotros. Cometemos errores los hombres a veces y hay que tomar nuestra parte, porque a veces solamente le decimos las cosas que están malas. Ay, qué gordita te estás poniendo, ¿verdad? Ya no son lo mismo como eras. Si nosotros los hombres tampoco somos lo mismo como éramos cuando nos conocieron. Mi esposa ya me lo ha dicho a mí. Solo si ve el video se va a dar cuenta porque no está aquí ahorita. Yo le he dicho algunas cosas a veces a ella, ¿verdad? Ya, claro, ya pasamos 24 años de que nos casamos. Entonces ya pasó el tiempo. La conocí a ella, jovencita, bien flaquita, ¿verdad? Muy jovencita. Y hoy pues ya el tiempo ya pasó. Ya ella ya no está como estaba cuando yo la conocí, pero yo tampoco. Pero ella me dice, no, yo te conocí así, ya sabes, y me habla de músculos y todo eso. Y hoy los músculos ya casi se desaparecen. Son cosas, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted entonces hoy como casado? No tirarnos a la desgracia, ¿verdad? No, si ya estamos casados, ¿y para qué nos vamos a bañar hoy, verdad? Acuérdese usted cuando estaba jovencito y cuando iba a conquistar a la muchacha, o la muchacha cuando se iba a ver con el novio. No, hombre, hermano, yo puedo poner mi ejemplo. Mi esposa, oye, mi esposa, ¿verdad? Ella iba bien arregladita, se hacía unas sus trenzas y yo la recuerdo todavía con su pelo largo, ha sido siempre, ¿verdad? Muy bien vestida, con un vestido largo, muy cinturita, ¿verdad? Y la recuerdo así a ella. ¿Cómo iba de arregladita? Porque era que nos íbamos a ver y yo, por supuesto que también, ¿verdad? Me bañaba. Hoy ya no van a decir. Claro que sí, ¿verdad? Siempre hay que prepararse. Es un error si uno comete eso, ¿verdad? De descuidarse, de no vestirse bien, de no peinarse. Las mujeres deben de arreglarse para sus esposos. Si ya no se peinan, si ya no se arreglan, van a tener un problema después.
Seamos sinceros, y tienen que saberlo las jovencitas y los jovencitos. Cuando nos casamos bien emocionados y bien enamorados, pero pasa un breve tiempo y la esposa queda embarazada. Cuando la esposa queda embarazada, comienza otra etapa. Y cuando nace, peor todavía, porque la esposa de cierto modo se descuida de su físico, y eso es razonable, hay que entenderlo. Los que somos mayores ya, usemos la palabra viejos, sabemos de eso. No es lo mismo una mujer que está con un bebé que le está dando de mamar a una mujer que está bien, que no tiene niño pequeño. ¿Verdad? Va a estar más cuidada, se va a asear más, bueno, siempre se asean, por supuesto, pero se va a vestir mejor, ¿verdad? Va a cuidar su físico. Entonces los muchachos tienen que saber eso, que la jovencita que la miran bien hermosa, ¿verdad? Sus mejillas y todos sus labios, va a haber un momento que no la van a ver así. Pero la mujer tiene que cuidarse, el hombre tiene que cuidarse. Por eso dice que tiene cuidado de las cosas del mundo. Allá sale a trabajar o al centro o cualquier lugar el hombre y sabe que a su esposa le gustan las manzanas. Hay que traer un poco de manzana, ¿verdad? Y dárselas. O las uvas, a otras les gustan las uvas. ¿Y qué tal si le gustan las peras? Ya sería el colmo que un esposo no sepa lo que le gusta a la esposa, ¿verdad? Ya con tantos años, hermanos, lo sabe uno. Pero cuando comienza, son cosas que uno comienza a conocer. ¿Qué le gusta a ella? ¿Cuál es su comida favorita? Pasa por una tienda, no le va a traer pizza y no le gusta la pizza. Y si le gusta el pollo, eso tiene que traerle, ¿verdad? Algo. Un hombre decía, no, decía, es necesario gastar tanto. Decía, yo allá en el campo trabajo, decía, y cuando paso por ahí miro un palo de guayaba, corto una guayaba y me le echo a la bolsa, decía. Este es para mi esposa, decía. No tenía quizá mayor recurso o no podía salir al centro. Entonces él estaba pensando que a su esposa le gustaban las guayabas. Así es. Solo hay una cosa que yo no he podido hacer todavía. Eso de las rosas, hermanos amados. Ya me estoy confesando. Que a las mujeres les encanta que les regalen cosas así. Bueno, flores naturales ni se diga, ¿verdad? Pero un ramo de rosas. Ay, me dice mi esposa, me voy a morir y no me vas a dar ese gusto. Soy cruel, ¿verdad? Y yo le digo, mira, le digo, te saco a comer, mira, te compro esto, mira, te compro lo otro y todo lo que me pidas. Pero es que eso no ha sido mi estilo nunca. Un ramo de rosas. Qué desamorado van a decir todas las hermanas hoy. Pastores desamorados. Hay formas, hermanos, cómo podemos enamorar y conquistar a nuestras esposas, los que somos casados. Pero entonces vea qué dificultad con esto, ¿verdad? Ya cuando está casada la persona. Y Pablo finaliza diciendo esta sección en el versículo 35, esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Como que dice, Pablo dice, no, yo no quiero que ustedes se queden solos y yo no quiero perjudicarlos. Yo lo que quisiera es más que ustedes no se metieran en problemas, dice él. Porque atrás dijo que hay aflicción de carne en aquellos que se casan. Hermanos amados, nosotros hablamos cosas bonitas del matrimonio, pero los jóvenes deben de saber que también hay problemas. Hay un momentito que nos disgustamos. ¿Y por qué nos disgustamos? Por cosas locas a veces, por cosas sin sentido. Más que todo cuando el matrimonio comienza, hay tantas situaciones. Un hombre ponía un ejemplo y eso se ha repetido en varios hogares. Al hombre, dice, le gustaba usar la pasta dental y la llevaba apretada desde abajo, decía, bien ordenadito. ¿Sabes? Se cepillaba, luego otra vez desde abajo, bien bonito. Pero la mujer había sido educada en su casa que eso no importaba. Tomaba el frasco de pasta y lo apretaba, todo apretado. Y el hombre le decía, no, así no se usa eso. Y eso se hizo pleito. Cosas bien sin sentido, pues. O tal vez porque cómo se cocina, ¿verdad? Y que pónganmele poco aceite y el otro cocina con mucho aceite. Cosas bien sencillas. O cómo nos debemos sentar a la mesa, ¿verdad? ¿Quién se sienta a este lado? ¿Quién se sienta al otro? Bueno, que el hogar es bueno comer juntos, ¿verdad? Hace muchos años yo oía decir esto. No, decían, oye, en esta sociedad el hombre come por un lado, la mujer come por otro y los hijos se van a ver la televisión. Hoy en día es más serio esto todavía, porque hoy ya no es la televisión el número uno.
en entretención de las personas. Ustedes ya saben cuál es la entretención número uno, ¿verdad? Y todos lo sabemos. Es el teléfono. Entonces, hay personas que no sueltan el teléfono ni siquiera para comer. Es una gran mala educación para comenzar. Y segundo, no conversamos con las personas. Hay problemas. Hoy se dice que la tecnología nos ha llevado a estar bien comunicados con la gente que está lejos, pero nos ha impedido que nos comuniquemos con el que tenemos de frente. Mejor conversa con el amigo que está por allá, por no sé dónde, y no conversa con el que está ahí cerca. Es un problema. Entonces hay que ir corrigiendo todo eso. Hay que tener cuidado. Pero pasemos a la parte tercera, y esta parte a mí me complica un poco. Dice que si ya llegó la edad que se case, bueno, que lo haga. Pero ¿por qué digo que me complica? Hay un versículo acá difícil de interpretar. Es el 37. Pero dice el 36. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pasa ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Un padre dice que tiene una hija, es virgen, es una jovencita, pero ya llegó la edad, dice, de hecho dice, ya está madura. Entonces dice que se case, no hay ningún problema. Pero el siguiente versículo genera conflicto. 37 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Por qué digo que hay problema en ese versículo? Solo las versiones Reina Valera lo traducen de esa forma. La versión NBI, la versión Palabra de Dios para Todos, la versión Dios habla hoy, lo traducen diferente. O sea que aquí dice que es el padre el que tiene la resolución de mantener soltera a su hija virgen. Pero las otras versiones lo traducen como que es el hombre el que está comprometido con una muchacha. ¿Y qué va a hacer si ya tiene la edad y quieren casarse? Al parecer como que habían hecho un voto, dice. Vamos a ver una de esas versiones. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. Esta versión traduce que la muchacha no es hija, sino que dice que es la prometida de él. En los dos casos hay una verdad, y es que una decisión de mantenerse solo o de casarse. El problema está en la Reina Valera cuando dice que si el padre ha decidido que su hija se mantenga sola, porque no explica más. Parecería como que el hombre, el papá, tiene el dominio de decir si te casas, no te casas. Pero ¿y el problema? ¿Dónde está? Si la muchacha tiene el deseo de casarse, si ella no tiene el don de continencia, entonces ¿qué pasa? No sería justo que un hombre decida y le diga a la hija, no, hija, usted se va a quedar sola de por vida. Y cuando se muere el papá, y cuando se muera la mamá, y esa muchacha quede sola, solo por un capricho, porque se le dijo, no, usted va a estar en la casa, usted va a estar con nosotros toda la vida. No tiene mayor sentido. Entonces, las otras versiones lo traducen, si el hombre no siente necesidad de tener algo, y bueno, está comprometido, ¿verdad? Ahí con la joven, y estaba solo al principio, pero luego dice, ya siente la necesidad, y ella, ¿verdad? También, dice, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, dice esta versión Valera, bien lo hace. Pero la otra dice, si él no tiene ninguna necesidad y está con su prometida, y él no tiene necesidad, bueno, entonces, que no se case. Muchos han dicho que al parecer en Corinto había una especie de que algunos hermanos habían hecho un voto, prometer a sus hijas al Señor, consagrarlas al Señor, y luego estas querían casarse. Allá llegó el momento de la edad ya de querer casarse y ellas dijeron, me quiero casar. Entonces la pregunta era para el apóstol Pablo, ¿qué hacemos entonces? Si se quiere casar mi hija, pero yo se la prometí al Señor que iba a servirle de por vida y que nunca se iba a casar, ¿qué hago? Dice entonces. Y por eso le preguntaban al apóstol, ¿qué pasa con esa muchacha? No, dice el apóstol, entonces hay que romper ese voto y que se case.
porque no es pecado casarse. Esa es otra salida que le dan los entendidos a este texto. Y finalizamos con esta parte referente a lo de la casada. Dice, de manera que el que la da en casamiento bien, hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. La ley del matrimonio es para toda la vida. Eso dice la Escritura. Pero una vez muere, la persona queda libre, sea hombre o sea mujer. Hay algunos pasajes que solo los quiero mencionar rápido por motivos del tiempo. En Génesis 2:24, ese pues solamente tome nota. Dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Habla de la permanencia del matrimonio para toda la vida. Luego, este sí lo vamos a leer, Malaquías 2:16. La permanencia del matrimonio para toda la vida. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La palabra repudio ahí es traducida en otras versiones recientes, divorcio. Dios aborrece el divorcio. Eso dice la Escritura. Entonces, este libro de Malaquías, pues una de las tantas cosas que Dios estaba censurando a su pueblo, ya ellos habían venido de Babilonia, estaban en su tierra, era que ellos estaban siendo desleales, dice, con la mujer de su juventud. Dejaban a la mujer con la que estaban casados y luego tomaban otra más joven. Ese es un problema. Pero también los proverbios hablan de eso. Y el tercer pasaje que quiero darles es Romanos 7. Romanos 7, versículo 1. Todavía nos habla con más claridad acerca de la permanencia del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, ¿cómo dice? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Yo creo que ese versículo está clarísimo, ¿verdad? Una vez muere la persona, queda libre. Pero si en vida, dice, se une a otro hombre, entonces se llama adulterio. Y lo mismo en el caso del hombre, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es para toda la vida. Eso se sigue predicando todavía porque la Escritura así lo dice. Dijeron los discípulos en una oportunidad, si esta es la condición para el hombre, sería mejor no casarse, dijeron ellos. O sea que se afligieron. Es probable que los jóvenes se asusten o las jovencitas se asusten. En Mateo 19, 10 está ese pasaje que les acabo de decir. Le habían preguntado al Señor cómo era el matrimonio, que si podía el hombre dejar a la mujer o no, si podía divorciarse de la mujer o no. Y el Señor les cita con lo que se dijo desde el principio. 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Estoy en Mateo 19:6. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os mandó a repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Sabe lo que quiere decir Dios? Porque son duros de corazón y no perdonan. Eso es lo que quiere decir el Señor. Entonces, el deseo de Dios es que el hogar permanezca, que el matrimonio permanezca unido. Y sigue todavía diciendo, el 8,
Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar, o sea, divorciarse de vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia, o sea, que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación o de inmoralidad sexual, que quiere decir, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, si vamos a estar juntos para toda la vida y tenemos que soportar, entonces mejor no nos casemos, dijeron los discípulos. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos para quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron eunucos así desde el vientre de su madre, o sea que no tienen necesidad de esposa, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dijo el Señor. Si alguien no tiene necesidad de mujer, si es hombre, y si la mujer no tiene necesidad de hombre, que se mantenga así, no necesita casarse. Pero si tiene necesidad, entonces mejor que se case, dijo Pablo, porque mejor casarse que estar ardiendo en pasión, dijo, ¿verdad? Y cometer un error, pecar delante de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos también, los padres, ¿verdad? Que el hijo ya cuando se quiere casar, claro, hay que exponerle la cruda realidad y a los retos que se debe enfrentar, pero no debemos impedirle. Lo mismo con la muchacha. Si se quiere casar, debemos hablarle de la realidad, de lo que debe enfrentar, las cosas buenas y las cosas malas. Algunos son bastante ingratos y le dicen, si es posible, quizás hasta te va a pescocear el hombre, ¿verdad? ¿Y vas a estar dispuesta a aguantar? Ay, sí, es que lo amo, va a decir la muchachita. ¿Cuál que va a aguantar? Ya cuando se da la situación es el caso, ¿verdad? No, ¿cómo va a creer que ese muchacho blanco y tan apuesto, y cómo me va a golpear a mí si me dice bebé? Ja, pues sí, pero cuando son novios, ¿verdad? O esa muchacha bien bonita, ¿verdad? Que ¿cómo ella va a decir una mala palabra? Ja, no sabe, ¿verdad? Cuando estén juntos. Si quieres hartarte, le va a decir. Ya se van a asustar más los jóvenes. Las uñitas, ¿verdad? Que tanto se las arreglan. Va a haber un rato que se las va a querer poner en la cara también. Hay que hablar la cruda realidad. Aunque en Cristo cosas, hermanos, que se dan afuera no deberían de darse. Hay que instruir también y para eso enseñamos esto. Que Dios pues nos guíe y que seamos matrimonios, los que ya estamos casados, ejemplares. No nos andamos exhibiendo ante la gente, pero la gente nos mira. Esa es una realidad. Así que Dios nos guíe siempre. Ese es nuestro deseo. Y que nuestros jovencitos, cuando tomen esa decisión, hermanos, y que les echemos la bendición aquí, ¿verdad? Delante de Dios y delante de todo el pueblo, que eso sea, pero para que ese hogar sea de bendición. Y cuando los hijos nazcan en ese hogar que hermanos, que adora a Dios, que sirve a Dios. Y que cuando haya una dificultad, que ellos sepan también cómo resolverla. Ese es nuestro deseo al predicar estos temas. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre amado que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria. Te honramos, te exaltamos, Señor, bendecimos tu nombre. Reconocemos que nuestra vida, Señor, está escondida en ti. Si no lo fuera, Padre, nosotros ya no estaríamos aquí. Pero tú, Señor, nos has guardado. Yo quiero agradecerte, Señor, porque tú has sido bueno. Te has manifestado a nuestras vidas y siempre, Señor, te has glorificado. Nos has sacado en victoria y en aquellas situaciones difíciles que enfrentamos. Tú también, Señor, has hecho obras maravillosas, obras impresionantes. Queremos, Padre, pedirte que seas tú el que obres de manera especial en la juventud, que les des claridad, Señor, en lo que ellos quieren, en sus estudios, en su trabajo y en su futuro matrimonio, Padre, que desde ya puedan ellos estar orando, pidiendo, Señor, por aquella persona con la cual ellos van a vivir todas sus vidas. Padre eterno, guíanos a todos. Todos necesitamos de ti. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.